cómo es tu Dios y te diré cómo es tu esperanza. Esta podría ser la frase resumen de la meditación de esta mañana. Pedro, y nosotros con él, termina su epístola donde y cómo la empezó, alzando los ojos al cielo, mirando a Dios. Recordaréis que dijimos en la primera exposición, y nunca acabé esta idea, deliberadamente, que el pasaje se iniciaba como una doxología. ¿Lo recordáis? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezaba a hablarnos de la esperanza viva. Y es que no hay otra manera. La única forma de acercarnos al glorioso tema de la esperanza, al futuro que nos aguarda, tema de la primera epístola de Pedro, esperanza para los refugiados, para los expatriados, para los que sufren, la única manera de hacerlo es en forma de doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta doxología ahora la termina, en el capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, etc., versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, vamos esta mañana a levantar de nuevo los ojos al cielo de manera directa y centrarnos en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios de la palabra? ¿Y cómo es tu Dios? ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Porque ello es extremadamente importante en momentos de tribulación, de prueba, de sufrimiento, como los que estaban sufriendo estos hermanos expatriados. Tener un concepto adecuado de Dios es importante siempre, pero más en momentos de sufrimiento. El primer día estuvimos considerando nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Veíamos que éramos no solamente individuos, personas llamados a una esperanza viva, sino que también teníamos una identidad colectiva, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa, etcétera, etcétera. El segundo día estábamos considerando cómo hemos de vivir. La identidad seguida de la conducta, de la vivencia. Y la pregunta que nos hacemos hoy es obvia. Después de saber quiénes somos, cómo vivimos, la tercera pregunta ante el tema de la esperanza, insisto, es lógica. ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Cómo mantenernos firmes? Es decir, cómo alimentar esta esperanza, cómo nutrirla. Veremos a lo largo de esta exposición que en la palabra del Señor encontramos hombres y mujeres de Dios, quizás más hombres, que empezaron bien y acabaron muy mal. De hecho, no acabaron. Se deslizaron, como dice el autor de Hebreos. Salomón quizás es el ejemplo más descollante, ¿verdad? Un hombre lleno de sabiduría que empezó bien y acabó mal. Es por ello que es muy importante terminar, Pedro nos lo enseña, entendiendo que hay que mantenernos firmes en la esperanza hasta el final. Porque de nada sirve empezar bien si no acabamos bien. Recordad que en el capítulo 1 3 veces se menciona sois guardados, vosotros mismos sois guardados por el poder de Dios para tener la salvación que está preparada. Por tanto,
vamos a alzar los ojos al cielo y intentar entender y aplicar este principio, que nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza. En primer lugar, el primer punto, la identidad de Dios. La identidad de Dios. Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Un concepto adecuado de Dios es imprescindible para conservar la esperanza viva. Cuanto más borroso, cuanto más difuminado sea mi concepto de Dios, tanto más borroso y difuminado será mi concepto de esperanza. Mencionamos el primer día a los teólogos liberales, Moltmann, Tillich, Bultmann, por supuesto. Hablan de esperanza, pero ¿de qué esperanza? Es una esperanza difuminada. Es una esperanza que está muy lejos de la esperanza concretada en la persona de Cristo y en el fenómeno de la resurrección. Otro ejemplo, el pobre Unamuno. Digo pobre porque se pasó la vida luchando. Él habla mucho de esperanza. Tiene una frase realmente que llega al corazón. Yo viviré esperándote, esperanza. Como si le hablara la esperanza. Unamuno dice, viviré esperándote, esperanza. Por desgracia, Unamuno no llegó a tener un concepto tan claro, tan diáfano, tan lúcido de la persona de Cristo como para llegar a tener una esperanza mucho más concreta. Por tanto, hemos de tener una idea nítida de la identidad de Dios para alimentar adecuadamente nuestra esperanza y huir de estos paisajes difuminados del futuro que, como decíamos, pueden ser una excelente filosofía de la esperanza, una excelente antropología de la esperanza, pero que no son una teología bíblica de la esperanza. Dios se nos presenta en este pasaje, Pedro nos presenta a Dios con tres características. La tarjeta de presentación del Dios de la esperanza. Es como si Dios nos diera una tarjeta. Ahí está mi tarjeta, toma mi tarjeta. Y en la tarjeta de Dios encontramos tres títulos, tres atributos que son fundamentales para alimentar nuestra esperanza. Reflejan tres características de Dios que, insisto, son ciertas siempre, pero que deben ser especialmente relevantes en momentos de tribulación y de prueba. En primer lugar, es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Esta es la primera característica del retrato nítido de la identidad del Dios bíblico que genera una esperanza clara y diáfana. Dios es un Dios de gracia. Es más, Pedro nos dice, el Dios de toda gracia. Y si el apóstol Pablo con frecuencia nos hablaba del Dios de toda consolación, por ejemplo, Primera de Corintios, Pedro insiste mucho en el Dios de toda gracia. Curioso, el que uno insista en una cosa y el otro en otra. El Dios de toda gracia. No se limita a decir Dios, etcétera, etcétera. No, el Dios de toda gracia. El artículo determinado, toda gracia. No es solo el Dios de gracia, el Dios de toda gracia. No todas las religiones son iguales. El Dios de toda gracia no es el Dios enfadado. Mi Dios no es un Dios enfadado. El Dios de la inmensa mayoría de las religiones paganas es un Dios enfadado, un Dios enojado, cuya ira hay que aplacar haciendo sacrificios de lo que sea, e incluso mis propios sacrificios. Mi Dios no es un Dios enfadado. Puede que un día en el futuro, cuando llegue la hora del juicio, Dios se nos muestre como el Dios enfadado. Dies irae, el día de la ira de Dios. Pero mientras tanto, Dios no es un Dios enfadado. Dios es, en su esencia, el Dios de toda gracia.
Qué consoladora es esta realidad. Mi Dios no es un Dios enfadado, es el Dios de toda gracia. La gracia es el hecho más distintivo de la fe cristiana. No nos cansaremos de repetir esto. En ninguna otra religión encontramos la gracia como su carácter más distintivo. Se cuenta la anécdota verídica de una reunión de teólogos, si no recuerdo mal, en Irlanda, de donde era natural C.S. Lewis, y estaban todos los teólogos allí discutiendo y intentando responder a una pregunta: ¿cuál es el rasgo más distintivo y singular del cristianismo con relación a las otras religiones? Y se había armado un guirigay formidable de discrepancia. No se ponían de acuerdo que si el amor, la moral del amor, la ética del amor, respuestas todas plausibles. Y en un momento dado entra en la sala C.S. Lewis, oye el guirigay y dice: ¿qué pasa? ¿Qué es toda esta discusión? ¿Qué es todo este ruido? Y le dicen: estamos intentando llegar a la conclusión de que cuál es el rasgo más distintivo del cristianismo. Y C.S. Lewis dice: ¿esto? La respuesta es muy fácil: la gracia. El rasgo más distintivo del cristianismo es la gracia. Se acabó el guirigay. La autoridad de C.S. Lewis, que es la autoridad de la palabra, fue suficiente. Un Dios de misericordia, un Dios que, como veremos dentro de un momento, quiere compartir su gloria con nosotros, no es un Dios enfadado. El Evangelio no es un mensaje de juicio sobre un trasfondo de misericordia, sino exactamente al revés. Es un mensaje de misericordia con un aviso de juicio. No perdamos el orden de vista. Lo que predomina, lo que está en primer lugar, no es el juicio. Hay un aviso de juicio, por supuesto. Pero lo que está ahí, primera luz, a primera vista, es la buena nueva, el Evangelio. Porque si no, no se le llamaría Evangelio, se le llamaría el aviso de juicio. Le llamamos los 4 evangelios, el Evangelio, no el aviso de juicio. Esto es cierto, esto forma parte de la doctrina cristiana, habrá un juicio, tenemos que predicarlo, pero esta no es la prioridad del mensaje del Evangelio. La prioridad es que Dios es un Dios de toda gracia. ¿Habéis leído en la palabra la frase que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? ¿Sabéis cuántas veces aparece esta frase en la palabra? No os lo voy a decir, voy a dejar que vosotros lo contéis, que hagáis el ejercicio. La misma frase literal o la idea parecida, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, es una de las frases que más veces se repiten en la palabra. No debe ser casualidad. En la hora de la tribulación, el primer gran peligro para nuestra esperanza, lo que puede emborronar y difuminar nuestra esperanza, es un concepto difuso de la gracia de Dios. Dios es Dios de toda gracia. Como dice el mismo Pedro, capítulo 4, versículo 10, la multiforme gracia de Dios. Multiforme, una gracia que adquiere diferentes formas, que se manifiesta de diferentes maneras. Me gusta mucho este adjetivo, multiforme. La gracia de Dios no es solamente la gracia salvífica, tal como ayer nos aclaraba Esther. No es solamente la gracia salvífica. La gracia de Dios se continúa manifestando día a día en los aspectos que veremos dentro de un momento. Primera característica de la tarjeta de presentación de Dios, el Dios de toda gracia. En segundo lugar, es un Dios personal. Un Dios personal. Él en persona, Él mismo, el Dios de toda gracia, y el énfasis no es casual, Él mismo
Él en persona. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Recordáis la primera sesión que decíamos, Apocalipsis 21? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Lo recordáis? Hablando de nuevo de la esperanza futura, hablando del cielo, hay mucho cuidado en la palabra, en enfatizar que será Dios en persona, Él mismo, el lucero de la mañana. Hay, por tanto, un énfasis en el carácter personal y directo de Dios a la hora de ayudar en la tribulación, en el ministerio de la consolación. En el momento del sufrimiento, siempre, pero sobre todo en el momento del sufrimiento, de la persecución, de la hostilidad, es importante experimentar, primero, que Dios es un Dios de toda gracia, dos, que es un Dios personal, inmanente, que está aquí cerca, a mi lado, conmigo. ¿Dónde está Dios? Esta es la pregunta esencial en el sufrimiento humano. La pregunta fundamental cuando una persona sufre no es ¿por qué? Porque como dijimos el primer día, el misterio del sufrimiento fácilmente nos puede llevar al cementerio de la fe. Hay una pregunta mucho más importante que el por qué del sufrimiento, incluso que el para qué del sufrimiento. Y es, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios ahora que estoy en el horno de fuego? ¿Dónde está? Y la respuesta es aquí, a mi lado, sufriendo conmigo. Como nos muestra el formidable, precioso pasaje de Daniel, capítulo 3, si no recuerdo mal, en el horno de fuego, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey se vuelve loco. ¿No eché yo a 3 aquí en el horno? Yo veo 4. Y el aspecto del cuarto hombre es como de ángel, como de Dios. Están los 4 andando sueltos, sin un solo rasguño. Alucinante, alucinante. El rey alucina. Dios en persona, una teofanía. Dios en persona bajó al horno de fuego para proteger a los 3 amigos de Daniel. Esta es la respuesta cristiana al tema del sufrimiento. Dios baja en la teofanía por excelencia, que es el Emmanuel, el Cristo que desciende para sufrir con nosotros. ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Aquí, a mi lado. El Dios personal, Él mismo, va a estar con nosotros. Dios no está lejos en el sufrimiento humano. ¿Por qué? Año tras año tras año, en el ranking de clasificación de los versículos favoritos de la Biblia, los americanos son los grandes estadistas, año tras año el mismo versículo, el mismo pasaje se repite: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El número 1 en el ranking año tras año. Jehová es mi pastor. El Dios personal y cercano. El Dios que baja a sufrir conmigo. La tercera característica de la tarjeta de presentación de Dios, de su identidad, que alimenta nuestra esperanza, es que es un Dios que comparte. Un Dios de gracia, toda gracia. Un Dios personal y cercano que sufre conmigo. Y en tercer lugar, un Dios que comparte, quiere compartir su gloria con nosotros. Volvemos al texto de 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó a su gloria eterna. Esta es la tercera característica. Dios nos llama a compartir su gloria. ¿Qué nos recuerda esto? Por supuesto, nos recuerda Juan 17:24, la oración sacerdotal de Jesús. Padre, a los que me has dado, quiero compartir, preciosa palabra del Señor Jesús aquí, compartir mi gloria con ellos. La gloria que tú me has dado, esto es lo que yo quiero compartir con ellos. Esto es el cielo, esto es la esperanza que tenemos, que vamos a compartir la gloria
de Cristo con el Padre, nosotros también la compartiremos con Él. Y no es demasiado difícil inferir, aunque esto explícitamente no aparece en la palabra de Dios, pero creo que es perfectamente lógico que esta es la razón por la que Dios en su soberanía decidió crear al ser humano. ¿Para qué nos creó Dios? Para compartir, dar su gloria con nosotros. Esta es la razón por la cual, aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir, el contrapeso de la gloria eterna no tiene color. Hay un contraste enorme entre la situación de los refugiados expatriados. Por un poco de tiempo estáis sufriendo. Esta es la razón por la que un poco de tiempo podría ser toda la vida. Pero esto, comparado con la vida eterna en la presencia de Dios, no es absolutamente nada. Una de las preguntas básicas desde el punto de vista existencial es ¿a dónde vamos? Y ahí se responde de una manera lúcida y nítida. Estamos proyectados, como si de un proyectil previamente computarizado se tratara. Estamos proyectados hacia la eternidad. Proyectados hacia la eternidad. Eclesiastés 3:11. Hay un tiempo para todo, hablando del kairos, hablando del cronos. Tiempo, el paso del tiempo. Goya, el terrible aguafuerte de Cronos devorando a sus hijos. Qué angustia produce este cuadro. Cronos devorando a sus hijos. El día que lo descubrí, y era muy joven, me produjo una sensación de escalofrío casi. Es un cuadro terrible. Goya angustiado porque Cronos nos devora. El concepto del Eclesiastés es muy distinto. Hay un tiempo para todo, y termina este pasaje diciendo de una manera fresca y suave: y Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El afán de inmortalidad, la necesidad de eternidad, es otro de los rasgos distintivos del ser humano. Por mucho que los etólogos se esfuercen en analizar el comportamiento animal, nunca van a llegar a descubrir un perro, un gato o un elefante que tenga anhelo de eternidad. El anhelo de eternidad es exclusivo del ser humano. El afán de supervivencia expresado, por ejemplo, en tantas obras de arte, en el Neolítico, con las pinturas rupestres y tantas otras formas que expresan este anhelo de supervivencia, no lo encontramos en ningún otro ser creado. Solo en el ser humano, porque Dios ha puesto esta impronta, este sello, este anhelo de eternidad. Este es nuestro Dios. Esta es la tarjeta de presentación de Dios que alimenta nuestra esperanza. Un Dios de toda gracia, no es un Dios enfadado. Un Dios cercano que sufre conmigo, un Dios que quiere compartir su gloria con nosotros. Vamos a la segunda pregunta. ¿Reverbera mucho esto? ¿Molesta? ¿Sí? Pasamos entonces al segundo aspecto. El medio por el cual Dios nos fortalece. Estamos hablando de permanecer en la esperanza. Hemos visto el sujeto, ¿quién? Dios es quien toma la iniciativa, una visión clara de Dios es lo que alimenta nuestra esperanza. Pero ¿qué medios utiliza Dios? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos fortalece? Gracias. Y ahí la respuesta es absolutamente paradójica. Si yo quiero alimentar la esperanza de alguien, ¿cómo lo hago? Le doy recursos. Le doy recursos. La respuesta lógica, humana, que nosotros esperaríamos para alimentar nuestra esperanza sería darle recursos. Y esto es legítimo. Pero los recursos no es lo más importante a la hora de alimentar nuestra esperanza. No es la espada ni el arco, como dice el Salmo 50. No son los recursos que nosotros podamos tener, sino que lo que más
fortalece nuestra esperanza es la prueba. La prueba. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahí tenemos esta frase que muchos de nosotros quisiéramos eliminar de esta preciosa doxología. Humanamente hablando, esta frase nos sobra, porque nosotros quisiéramos otros recursos para alimentar la esperanza. Dios se vale primariamente y paradójicamente del sufrimiento como la forma por excelencia para fortalecer nuestra esperanza. Y este es el gran tema de Primera de Pedro. Insisto, paradójico y contradictorio. Dios usa nuestro sufrimiento. Veíamos el primer día que lo usaba, vimos dos aspectos, dos palas. Dios usaba nuestro sufrimiento para acrisolar nuestra fe, limpiarla, purificarla. Y veíamos también que Dios usa nuestro sufrimiento para enseñarnos el valor pedagógico del sufrimiento. Estos dos aspectos los veíamos en el capítulo 1. Hoy aparece un tercer aspecto esencial de la utilidad, del beneficio del sufrimiento. El sufrimiento acrisola, el sufrimiento tiene un valor pedagógico, enseña, pero también, en tercer y último lugar, capítulo 5, el sufrimiento fortalece. Fortalece. Es la fuente suprema de fortaleza. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Podríamos hablar mucho aquí, sabéis que es uno de los temas que más he trabajado. Aquellos que queráis profundizar en ello podéis leer el libro El aguijón en la carne. La mayoría de aquí me conocéis sobradamente. No hablo desde una postura de teoría. 13 veces he pasado por quirófano. Sé lo que es el sufrimiento. Sé lo que es no saber si mañana verás o no verás. Creo que he aprendido algo después de tantos años de lo que significa el sufrimiento. Y es a través de todos estos años que he aprendido que el poder de Dios se hace perfecto en la debilidad. Es justamente en nuestra debilidad que el poder de Dios se hace perfecto. El sufrimiento fortalece. Cuidado, una palabra de precaución. No debemos ni queremos glorificar el sufrimiento. El sufrimiento es un mal en sí mismo. El sufrimiento es un cuerpo extraño en la creación de Dios, una noxa, una broza en el ojo que irrita permanentemente el órgano delicado de nuestra vida. El sufrimiento hemos de hacer todo lo posible por eliminarlo. Dios nunca se ha complacido en el sufrimiento, Dios llora en el sufrimiento. Por tanto, no es el sufrimiento per se lo que nos acrisola, ni enseña, ni fortalece. No es el sufrimiento per se, sino la actitud que produce en nosotros, la forma como nosotros lo afrontamos, cómo reaccionamos. Los pensamientos, reacciones, sentimientos y decisiones que el sufrimiento genera, produce en nosotros. Esto es lo que tiene el valor terapéutico del sufrimiento, no el sufrimiento per se. Todo va a depender de cómo abordo yo, cómo afronto yo el sufrimiento. Porque este mismo sufrimiento, como nos explica muy bien la parábola del sembrador, puede llegar a ser fuente de tropiezo. Muchas veces, cuando viene el tiempo malo, ahoga la semilla. Y esto va a depender de cómo la afrontemos. Lo que es cierto es que Dios nos usa no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. El sufrimiento para Dios no es un obstáculo, es un medio. El sufrimiento para Dios no es una barrera, es un catalizador. El sufrimiento para Dios no es un impedimento, es un estímulo. Nosotros
tenemos que verlo igual. Hace unos años hablé de José, la vida de José, y muchos de vosotros conoceréis la ilustración que voy a contar ahora. Aquel versículo tan precioso cuando José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dios transforma el sufrimiento en bien. Estaba un día leyendo una entrevista que le hacían a Borges, el escritor argentino, por cierto, ciego desde los 38 años. Menos mal que antes se había leído la enciclopedia británica entera, de la primera a la última página, y esto le ayudó. Pero Borges quedó ciego a los 38 años. Y Borges, hablando de Kafka, decía: la grandeza de Kafka radica en su capacidad para transformar tragedias en fábulas. Sabéis que una fábula es una historia con sentido, ¿verdad? La grandeza de Kafka consiste en transformar tragedias en fábulas. E inmediatamente yo pensé: mi Dios es un Kafka magnificado. Mi Dios es un gran Kafka. Es el Kafka perfecto por su capacidad de transformar cualquier situación de sufrimiento en bien, por este valor fortalecedor de la prueba. Por esto me glorío más bien en mis tribulaciones. Esta mañana en el tiempo devocional varias veces ha salido en las oraciones y en la reflexión de Manolo la idea de vasos frágiles. Somos vasos frágiles. Pero estos vasos frágiles, a ojos de Dios, son vasos de acero, de hierro, por su poder y por su gracia. Pasamos al tercer y último punto. Dios usa paradójicamente el sufrimiento para fortalecernos. En tercer y último lugar, ¿cómo lo hace? ¿Qué métodos usa en la práctica? Pedro menciona 4 verbos y ahí la doxología y también nuestro pasaje alcanza su clímax. Hay 4 resultados concretos. El mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a dedicar los últimos minutos, vamos muy bien de tiempo hoy, vamos a dedicar los últimos minutos a esto. Hay 4 resultados concretos del efecto que la prueba, el sufrimiento produce en el creyente a la hora de reforzar, de alimentar, de nutrir la esperanza. Observación introductoria: el tiempo de los verbos no es subjuntivo en el original, sino que es futuro. Y la diferencia, no hace falta saber mucha gramática, la diferencia es muy importante, ¿verdad? Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Hay mucha diferencia entre decir si vengo o decir vendré. La diferencia es abismal. El tiempo aparece en futuro. Pedro no está pidiendo o anhelando que Dios lo haga. Está anunciando con toda certeza que Dios va a hacerlo. Esto es lo que Dios va a hacer después de este periodo de prueba, más o menos corto, más o menos largo. Vamos a analizar cada uno de estos 4 aspectos y con ello acabamos. En primer lugar, os perfeccionará. Dios alimenta nuestra esperanza a través del sufrimiento perfeccionando. La palabra perfeccionar significa completar, poner a punto, finalizar algo. Es la misma palabra que se emplea en 2 tipos de situación que nos ayuda mucho a entender el concepto. Un ejemplo se utiliza para las redes de pescar. Cuando se remiendan las redes de pescar, esto todavía se puede ver en Galicia, cuando sobre todo las mujeres a cierta hora del día remiendan las redes de los marineros para que puedan salir por la noche. Poner las redes a punto, ponerlas a punto para que puedan ser utilizadas o usadas. El segundo tipo de situación que se aplica al mismo verbo es el atleta que se entrena para ponerse a punto, estar en forma.
la palabra que se utilizaría es esta, ponerse a punto. Es la idea de estar en forma, de madurez. No es una idea de perfección en el sentido de impecabilidad, de no error, de no equivocación, de no fracaso. No tiene nada que ver con esto. Es la idea de estar a punto, de estar completado, preparado para lo que haga falta. Completar lo que nos falta. Él os perfeccionará. En segundo lugar, os afirmará o también os afianzará. La idea de afianzar. Aquí es muy claro. Resistir, estar firmes. De hecho, el verbo en el original es exactamente el mismo que aparece en el versículo anterior, el 9, refiriéndose al diablo, al cual, el diablo, resistid firmes en la fe. Es exactamente el mismo verbo, la misma expresión, resistir. No caer, no claudicar. Insisto en que cuando aparece la prueba hay un peligro real de pérdida de fe, o por lo menos de crisis de fe. Y no podemos minusvalorar este peligro porque es cierto y es real. Como hemos dicho, la parábola del sembrador nos recuerda esto, la opción de la que cae en pedregales y viene la tribulación y luego no puede crecer. ¿Recordáis lo que decíamos el primer día cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, allí en Getsemaní, en el momento tan especial, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he pedido que tu fe no falte? Porque la tribulación es siempre una puerta abierta al fortalecimiento, pero cuidado, también al precipicio. Es una puerta abierta al precipicio y va a depender, insisto, de cómo reaccionamos nosotros, el que nos lleve al fortalecimiento o al precipicio. Es por ello que necesitamos ser afirmados, que Dios nos afirme. Es interesante que en este pasaje que estamos hablando, el diablo os ha pedido para zarandearos como trigo, mas yo he pedido que tu fe no falte. La frase inmediata que Jesús utiliza es, ¿la recordáis? Y luego ve y confirma o afirma a tus hermanos. Tremendo. Primero, afírmate tú, ponte tú a salvo. Pero enseguida ves y salva a los otros también. Afírmalos. Y el verbo que se utiliza es exactamente el mismo. Afianza, afirma. Porque el Evangelio, la Iglesia, no es cuestión de ponerme yo solo a salvo, sino de afianzar y de ayudar también a los que pueden naufragar en el mar embravecido. Por esto el Señor le dice, afianza tu fe, que tu fe no falte. E inmediatamente ve y afirma o confirma a tus hermanos. Esta es nuestra responsabilidad también, afirmar, consolar a los que lo necesitan. Y qué mejor forma de consolar que dar esperanza. En tercer lugar, fortalecerá. No necesitamos entrar en demasiados detalles porque la palabra es muy clara, da la idea de robustecer. Robustecer. Recordáis el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La idea de este versículo no es que puedo hacer todas las cosas en Cristo. La palabra hacer no aparece en el original. La idea es que puedo ser más fuerte que. Puedo sobreponerme a cualquier situación. La idea es la de que ante una situación de tribulación o de problema tú le haces un pulso, le echas un pulso y le ganas tú a la prueba. A que te gane. A que soy más fuerte que tú. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa, puedo ser más fuerte, puedo ser más que vencedor, Romanos 8, puedo sobreponerme a cualquier situación, sea la que sea. Y por último, os establecerá. Establecerá quiere decir tener un buen fundamento, un buen cimiento. Está relacionado con el quedar bien fijado, de manera que cuando viene la tormenta, la avenida de aguas, la torrentada, la casa
no cae. Creo que es el predicador inglés John Newton quien utilizó por primera vez la metáfora de los cristianos roble y los cristianos seta. Creo que originalmente es de él. Los creyentes podemos ser setas. Y una seta, ¿cómo crece? Rápido. En una noche se hace una seta. Qué bonita, qué espectacular, qué crecimiento más bonito. Pero la seta, haces así simplemente con el dedo y la arrancas, porque no tiene raíz de ningún tipo. Newton hablaba de la necesidad de los creyentes roble, que es el tipo de creyente que nos habla el Salmo 1, ¿verdad? Sabéis que un roble es un árbol que se caracteriza por dos cosas. Primera, porque es ignífugo, es decir, aguanta el fuego porque lo escupe. El roble escupe el fuego, la madera del roble aguanta muchísimo en un incendio. La segunda característica es que el roble, todo lo que crece en superficie, por ejemplo, un roble de este tamaño, lo ha crecido también en profundidad. Arrancar un roble de este tamaño es extraordinariamente difícil y parece pequeño y diréis, me lo llevo a casa. No podréis, porque es increíblemente difícil arrancar un roble de este tamaño, porque todo lo que ha crecido en superficie lo ha crecido en profundidad. Cristianos robles, arraigados y cimentados en la esperanza de Cristo. Y ahí termina la doxología. Empezaba Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó a una esperanza viva. Y ahora termino diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, os pondrá en forma, os afianzará, os fortalecerá y os restablecerá. Lo único que podemos responder es lo que dice Pedro: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.